El presupuesto de obra es una herramienta de gran utilidad a la hora de tomar decisiones. Soy el arquitecto Carlos Bilbao de Bilbao Bejarano Arquitectos y en este video vamos a hablar de los conceptos básicos de un presupuesto de obra. En cuanto al presupuesto de obra, uno de los objetivos de estos presupuestos es determinar de manera anticipada el valor del mismo con un grado de aproximación aceptablemente bueno y el otro aceptar un seguimiento que a manera de control le permita al interesado, bien sea un arquitecto, un ingeniero, un contratista, bien sea una empresa, pues conocer paso a paso de manera oportuna y eficiente en cada etapa de los procesos de la obra la ubicación exacta del valor del proyecto en ese momento. Es decir, que nosotros suponemos unos valores, porque de eso se trata el presupuesto, suponemos unos valores, pero estos valores van a estar muy cercanos a la realidad y lo que nos va a permitir es que en cada momento de la obra yo voy a poder saber qué tanto dinero estoy invirtiendo, qué tanto dinero estoy gastando, cuánto me va a costar cada una de las actividades. En cuanto a la definición del presupuesto, pues literalmente es un cálculo, ¿no? Es una planificación, es una formulación anticipada, lo que les decía es suponer unos gastos y unos ingresos, ¿no? De una actividad económica. En términos de obra, que es lo que digamos nos atañe a nosotros, en el caso pues mío que soy arquitecto y trabajo y hago obras de construcción, pues es un conjunto ordenado de actividades integrantes del proyecto con sus respectivos costos. La obra está compuesta por diferentes actividades. Ahora vamos a ver el tema de los capítulos, las actividades, subactividades. Todas las obras tienen las actividades y cada actividad tiene un costo definido. Ya se han hecho unos cálculos de los costos de mano de obra, de materiales, cuánto cuesta cada actividad. Y cada una de esas actividades va sumando en el presupuesto. Hay muchos casos en los que en obras no se tuvo en cuenta que la instalación de un tornillo, voy a poner un ejemplo, voy a exagerar en el ejemplo, pero no pusieron un tornillo. Entonces dicen, no, eso es un tornillo, hágale, póngalo, es un tornillo. Pero resulta que en una torre de 10 pisos, en donde hay 8 apartamentos por piso y tenemos 80 apartamentos y en cada uno van 10 tornillos, ya son 800 tornillos. Y si cada tornillo cuesta un peso, ya son 800 pesos. Que yo tengo de desfase, de pérdida, que no me voy a ganar esos 800, pero sí los voy a tener que colocar. O sea, yo voy a poner ese dinero. Entonces es muy importante que cada actividad se relacione, se registre y se tenga un costo de esas actividades. El presupuesto es un instrumento de desarrollo, ¿no? Por lo general anual de las empresas institucionales, si hablamos de instituciones o de empresas, cuyos planes y programas se formulan por el plazo de este tiempo establecido. Entonces, hay diversos tipos de presupuestos, ¿no? Yo tengo presupuestos de obra, mi obra puede durar 20 días, como puede durar 3 años. Entonces, yo tengo un presupuesto que también debo tener en cuenta el tiempo de ejecución de mi obra, porque no es lo mismo hacer una obra en 8 días que hacer obra en 3 años. Cada año los precios, hay algunos materiales que los precios cambian, algunos, otros cada 3 meses, otros cada mes está subiendo el precio, dependiendo de dónde se encuentren. Yo me encuentro en Colombia y por ejemplo, un ejemplo, el acero es un insumo que cada 3 meses está subiendo el precio. Igual hay otros materiales, el concreto, el cemento van subiendo y hay otros que anualmente van cambiando cada 6 meses, es relativo, pero debo tener en cuenta esos tiempos, incluso cuando hago mis propuestas. Cuando llego un presupuesto, lo elaboro hoy, estamos en febrero y resulta que paso la propuesta que a mí me ha pasado, es posible que a muchos también les haya pasado lo mismo. Entonces yo hago mi propuesta ahora en febrero y resulta que la entidad me dice en diciembre que listo, que me la aprueban o como me ha pasado al siguiente año, en enero, en febrero, me dicen, listo, te aprobamos la propuesta. Y en algún momento yo cometí el error de aceptarlo y decir, listo, yo arranco, ¿no? Por la falta de conocimiento, falta de experiencia, ignorante en algunos temas. Entonces acepta uno la propuesta y resulta que los precios están mucho más costosos y es donde el presupuesto ya no te sirve y se requiere que ese presupuesto se actualice. Entonces
hay que tener cuidado cuando yo hago propuestas y colocar la validez de mi propuesta, de mi presupuesto. Este presupuesto tiene vigencia o validez de 30 días, ¿no? Por el tema del alza en los materiales y en la mano de obra también incluso. Entonces, para tenerlo en cuenta porque yo ya cometí muchos errores con eso. Eh, en cuanto al presupuesto, digamos que no son solo, pues, o sea, costos organizados, ¿no? Eh, por lo que debe utilizarse como una herramienta permanente de información y de control. Pero debemos tener en cuenta, en el caso de los presupuestos, ¿no? Que debe ser un presupuesto dinámico. Es decir, un presupuesto no puede ser rígido. Yo no puedo elaborar mi presupuesto y entregar el documento. O sea, eso es inmodificable, porque eso no funciona así. El presupuesto debe ser, debe tener, que se lo pueda manejar, que yo pueda alimentarlo, retroalimentarlo, aumentar actividades, yo quito actividades. Él se mueve mucho, porque de eso se trata, porque incluso cuando nosotros vamos a ejecutar la obra, esos precios, tengo que darles manejo. Entonces debe tener esa característica, tiene que ser dinámico, que tiene que ser exacto en el momento en que yo lo hago. Si yo dejo que mi propuesta a mi presupuesto le pase un tiempo, va a perder la exactitud porque ya variaron los costos. Entonces, cuando hablamos de ser exacto, es que, cosa que yo hago en las obras, ¿no? Cuando yo tengo un muro de 2.93 por 2.47, esa es la medida que yo utilizo. Y esa es la cantidad de metros cuadrados que me da y lo multiplico por un precio que yo tengo estimado para el metro cuadrado, por ejemplo, de pintura. ¿No? Entonces yo soy muy preciso con la medida porque eso es lo que mide el muro y eso es lo que yo cobro. Para el tema de desperdicio, el APU debe tener incluido unos desperdicios, para el tema de que hay cosas ajenas a mí cuando pasan las obras, entonces por eso hay un imprevisto, también hay una utilidad, pero las medidas que yo paso son exactas. En este momento estoy haciendo unas obras en donde la arquitecta con la que yo hago el tema de las liquidaciones, por ejemplo, tenemos medidas de un muro de 2.99 por 3.21 y así se queda porque es muy preciso. Entonces, en ese sentido, yo lo hago así, es muy exacto. Hay personas que dicen, pues 2.98 ponele 3. Pero volviendo al ejemplo primero, eso en cantidad te va sumando y al final terminas haciendo 1 metro, 2 metros, 3 metros de más. ¿Qué pasa cuando hay auditorías estrictas o interventorías en donde al final en la liquidación te dice usted por qué está pagando 2, 3, 4, 5 metros de más? Si cada metro costó 1 millón, pagaste 5 millones de más, ¿por qué? Porque se tomó mal una medida. Entonces yo en ese caso, en ese sentido, los presupuestos que yo hago son muy precisos, son muy precisos. Tiene que ser sectorizado. Esto se refiere a que el presupuesto, de la manera en que se organiza, ¿no? Depende de qué tipo de obra se está haciendo. Entonces, lo ideal del presupuesto es que si tenemos, por ejemplo, una red de gases medicinales, hay un presupuesto de gases medicinales. Entonces, esta área está en una parte donde yo tengo muy claro los gases medicinales. Tengo la parte de la estructura, donde tengo concretos, tengo aceros, y yo tengo otra parte en donde está a eso se refiere con esa sectorización, que esté independiente y que yo no encuentre concreto de 3000 PSI, con aditivo, y abajo dice punto de oxígeno, punto de, etcétera. Entonces, no, se nos va a convertir en un problema y va a dejar de ser una herramienta útil el presupuesto porque hay ese desorden, todo está revuelto. Entonces lo ideal es que lo sectoricemos, que separemos obviamente por obras, pero dentro del presupuesto de cada obra coloquemos cada capítulo y lo organicemos de tal manera que tengamos sectores muy claros, porque a la hora de hacer liquidaciones, a la hora de hacer auditorías, es mucho más fácil tener un control e incluso el mismo control en la obra, cuando yo controlo con el presupuesto, lo puedo hacer si lo tengo muy bien organizado. Tiene que ser controlable y ahí volvemos al tema de lo que hemos hablado, que sea dinámico, exacto, sectorizado, porque cuando yo vengo con ese orden, cuando traigo ese orden en mi presupuesto, pues va a ser mucho más fácil controlarlo. O sea, yo sé que tengo acá un presupuesto de estas actividades, vuelvo a los gases medicinales, estoy en gas medicinal y yo sé cómo controlo. ¿Cuántas válvulas colocaron? 21, aquí están 21. Y yo hago memorias en donde las memorias, ¿y dónde están las 21? Hay 3 en procedimientos, hay 2 en recuperación, hay 4 en las salas de cirugía, hay 3 etcétera. Entonces yo sé dónde están.
Cuando yo tengo ese control, yo tengo esa forma de organización de mi presupuesto, lo tengo muy claro, es también muy fácil controlarlo. En algún momento yo no hice todo esto. Todos tenemos una etapa, un momento en el que tenemos que aprender, no tenemos experiencias en ciertas áreas, en ciertos temas, y a mí me pasó, y yo también cometí muchísimos errores por no haber hecho esto, sino que era el presupuesto. Y el presupuesto me dio tantos millones, me van a dar el 50%, luego con un acta de avance pido el 30%, al final el 20, entonces no tengo problema y lo maneja así. Es posible que a muchos le pase y por eso me gusta aclarar eso porque yo ya lo viví y ahorita en este momento donde ya hay organización en los presupuestos, hay más claridad, lo tengo mucho más cumpliendo estas características de los presupuestos, me ha ido mucho mejor y ha sido mucho más fácil controlarlo. En algún momento con una empresa, con la entidad que estoy ahora, hicimos una liquidación y fue muy práctico. La verdad, trabajo de 2 días lo hicimos en 4 horas. Entonces, pero porque era muy fácil ir a la memoria que está enganchada con el presupuesto de obra y entonces tienes manera de controlarlo y ver, mira, acá está la cantidad, son 248 metros cuadrados de vinilo tipo 2, 2 manos y vas al presupuesto, ahí está. ¿De dónde son los 284? Mira, hay 120 en procedimientos, hay 40 en la sala de espera, hay 10 en la recepción 1, 10 en la recepción 2, en la bodega de equipos, etcétera. Entonces, es muy fácil, pero cuando no lo tienes se vuelve muy complejo. Entonces, elaborar estos presupuestos le permite a cualquier persona. Yo aquí les hablo de presupuestos de obra, pero nosotros necesitamos presupuesto para todo. Hacer un presupuesto personal, cuánto te gastas mensualmente en comida, en tu mercado, en los servicios. Para hacer un cultivo vamos a cultivar papas, entonces se necesita sacar un presupuesto de cuánto se necesita de semilla, cuánto se necesita de abono. Entonces, digamos que el presupuesto es algo general, aquí está enfocado a las obras de construcción. Entonces, esto nos permite tomar decisiones, como dije al principio, ver cuáles son las prioridades, cómo yo consigo los objetos, qué es lo más importante, qué es lo menos importante del proyecto para yo saber qué es lo más costoso, qué es lo más difícil de conseguir para yo conseguirlo primero que los otros elementos o materiales porque si no me va a atrasar la obra. Pues, en el ámbito comercial, pues es un documento, ¿no? Es un informe que detalla pues el costo que tiene un servicio en caso de realizarse. Entonces, si yo voy a prestar un servicio, también debo hacer un presupuesto. Cuando voy a hacer una propuesta de un diseño, yo hago un presupuesto de cuánto cuesta mi tiempo, cuánto cuesta mi hora de trabajo y de acuerdo a eso yo paso una propuesta. Entonces yo hago un presupuesto, ¿no? Entonces los cambios que se hagan en los presupuestos, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Cuando yo paso un presupuesto, paso una propuesta, debe ser muy clara y el tiempo de vigencia. Mi cliente, cuando acepta eso, acepta las condiciones que yo le muestro en el presupuesto. Pero si no se tiene esa claridad, se puede caer en que, es que yo pensé, el cliente dice que usted me iba a hacer todos esos trabajos y resulta que no. Incluía dos, por decirte algo, por ejemplo, un presupuesto y la programación de obra. Eso te ofrecí, pero yo no te ofrecí control del presupuesto. Y entonces el cliente te dice, pues yo me imaginé porque como usted hace el presupuesto y eso hay que controlarlo, entonces yo asumo que eso incluye el control. ¿Por qué? Porque no fue clara la propuesta. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta de hablar muy claramente con los clientes que cuando aceptan el servicio es únicamente lo que está ahí y no asumir cosas que no están en el papel. ¿Listo? ¿De dónde obtengo la información para mis presupuestos? En el caso de las obras, de los planos arquitectónicos y estructurales. Sea planos de redes, del hidrosanitario, en general de todos los planos que incluye el desarrollo y la ejecución de una obra. ¿Listo? Ahí es de donde sacan las cantidades de obra para yo colocar en mi presupuesto. Lo que no esté en el plano detallado, pues no entra en el presupuesto. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta, que es muy importante, y es tener planos definitivos y no planos arquitectónicos, planos constructivos. La diferencia entre un plano arquitectónico y constructivo es que el constructivo tiene detalles de construcción. Él te dice cómo hacer el muretico de la ducha, él te dice cómo va el muro, cómo empata la ventana con el muro, con la alfajía, te muestra los detalles, el constructivo. El arquitectónico, que es el que se utiliza para solicitar licencias de construcción, en el caso mío acá en Colombia,
Pues son planos para ver áreas, para ver los muros, para ver que se cumplan normas de la NSR 10, etcétera. Pero no hay detalles constructivos. Entonces yo debo tener planos con detalles para poder colocar todas las actividades y que no se me quede ninguna por fuera. Porque otra de las cosas que pasa cuando yo no incluyo actividades es que en el caso de las programaciones de obra, actividad que no esté presupuestada no se programa. Entonces, eso es tiempo que se pierde y el tiempo es dinero en las obras. Bien, aquí tengo un modelo de unos planos arquitectónicos, son arquitectónicos, este es el arquitectónico, no es constructivo porque yo no tengo detalles de cómo van esas columnas, no tengo detalles de los muros, no tengo detalles de las ventanas, no tengo detalles de los mesones, a qué altura van, qué tamaño tiene ese mesón de cocina, por ejemplo, para cotizarla con el carpintero. Estos son planos que curaduría utiliza para expedir las licencias de construcción y verificar, entre otras cosas, por ejemplo, que los vacíos tengan unas medidas específicas, que los balcones también tengan si vuelan sobre el antejardín, un porcentaje que les permite volarse sobre los antejardines. En cuanto a las otras características del presupuesto está, pues que es aproximado, ¿no? Entonces, cuando hablamos anteriormente del tema de la exactitud y aquí hablamos de aproximado, entonces alguien me puede decir, bueno, al fin, ¿qué es? ¿Exacto o aproximado? Tiene que ser las dos. Cuando hablamos de exactitud, es que yo debo ser preciso en el tema de las medidas, debo tener exactamente unos precios bien definidos. En ese tema vamos a la exactitud. Pero cuando yo digo aproximado, es que como esto es tan variable, o sea, yo no voy a hacer el presupuesto aquí en 10 minutos, me lo aprueban y arranco la obra, no. Toma meses, incluso años. Entonces, debo tenerlo yo aproximado para que cuando haya ajustes, si es necesario hacerlos, o si yo no hago ajustes, a veces pasa que yo acepto una obra y me dicen, Carlos, ¿me conserva los precios del año pasado? Yo le digo, hágale, yo los conservo, porque lo tengo aproximado y sé que en algunas actividades gano más que en otras. Entonces yo compenso, yo equilibro y lo que me dejé de ganar en una actividad me la voy a ganar en la otra. Entonces yo lo puedo manejar y en ese sentido es que hablamos del tema de la aproximación. Tiene que ser singular, o sea, hay que ser, no tiene que ser general, ¿no? La obra y ahí está todo, no, tiene que ser en muchas cosas muy específico, muy de la obra. A eso se refiere con el tema de ser singular. ¿Listo? Temporal porque no dura una eternidad ese presupuesto. Va cuando yo le decía el tema de la propuesta, de que hay que ser muy claros en la validez de la oferta, la validez del presupuesto. Eso tiene un tiempo y no son largos, son tiempos muy cortos. Por lo general yo paso cotizaciones donde tienen validez de 30 días. No tiene más porque corro el riesgo de que haya precios que suban mucho y también dependiendo de situaciones del país, por ejemplo. Si llega a haber un paro y yo ya hice un contrato, que eso es cosa que suele pasar y es complicado para uno como contratista manejarlo, porque yo firmo un contrato y arranco la obra con ciertos precios y a los 2 meses, tres, en Colombia hay un paro camionero y resulta que todo se paró y yo tengo un contrato. En algunos casos hay salvedades y dicen, no, pues hablemos, hagamos una prórroga, pero hay otras entidades que no. O sea, ellos tienen programado, por ejemplo, para dentro de 3 meses abrir el departamento de cirugía y es o no es, o sea, es o es en 3 meses. Que hay paro, que eso no importa. Hay que entregar la obra porque de lo contrario, la empresa a la que yo le tengo que hacer esos quirófanos va a tener unas multas altísimas y va a tener problemas con el servicio. Si tiene compromisos de cirugías con entidades donde no se pueden correr, no hay nada que y la obra hay que terminarla. Y es posible que me toque asumir esos costos, sobrecostos que van a venir. Repito, hay ocasiones en las que puedes, ¿no? Conciliar y dialogar, pero a veces no pasa. Hay clientes que no aceptan eso y le tienes que entregar y ya, así es sencillo. Entonces tiene que ser muy claro el tema de la temporalidad. Entre las funciones está que pues se puede hacer control financiero, por supuesto con el presupuesto, hay un control presupuestario, ¿no? En el tema del presupuesto y el financiero es ya con contabilidad, con el tema de las finanzas yo puedo, lo ideal es engancharlo y que estemos conectados para hacer este manejo, porque la empresa es la que hace su cuento de las finanzas con tesorería y entonces gira los anticipos y si no me gira el anticipo entonces yo ya me empiezo a complicar porque yo hice unas propuestas de pago, unas formas de pago con porcentajes que me tienen que cumplir para yo poder cumplir con la obra. Suele pasar en muchos casos que no te dan el anticipo a tiempo o no te dan lo que pediste
Se los digo porque ha pasado, le ha pasado a amigos míos. Entonces resulta que pediste el 50% de anticipo, pero te dieron el 30%. Y te dieron el 30 arranque, que a quien le damos el 20 restante y se demoran. Esas cosas pasan acá. Y yo creería que a muchos también les ha pasado. Entonces yo debo manejar muy bien ese presupuesto para cubrir esos imprevistos que me pueden pasar, que no solo lo cubren los imprevistos que vienen dentro del presupuesto, cumple un rol preventivo y correctivo, porque con el presupuesto yo estoy dando una información que hay que tener en cuenta y le estoy diciendo a usted que esa obra vale 1.000 millones de pesos, vale $1.000.000, y entonces usted debe estar listo con los dineros que yo le digo para ejecutar la obra. Tengo opción de corregirla porque salió una actividad adicional o algo que no vamos a hacer, entonces yo con eso tengo cómo ir previniendo y corrigiendo cosas a medida que va avanzando la obra. Minimizar el riesgo en las operaciones, porque si yo no tengo ni idea cuánto cuesta mi obra y yo arranco, no sé en qué me estoy metiendo, no sé en qué me estoy metiendo. Pero al yo tener mi presupuesto, minimizo ese riesgo cuando yo ejecuto la obra. A un caso, hace poco yo le hacía un diseño a un cliente y la idea era que yo construyera la obra. Pero apareció un maestro y resulta que con él era mucho más económico, conmigo salía más costoso. Pues, no, profesional cobra más y el maestro empírico pues le da un precio mucho menor, entonces lo iba a hacer con él. Yo hice un cálculo de más o menos, voy a poner un ejemplo, eran 110 millones de pesos, más o menos, era lo que costaba la obra. Y resulta que el maestro dijo que con 55, con 60 se lo hacía. Entonces yo le decía, mira, ten cuidado porque el maestro no tiene presupuesto. Él cogió unos planos, toma unos planos y le dice, no, hágale, yo le hago esto por 60 millones, no me preocupe. Pero yo sé que cuando yo hago el presupuesto, minimizo este riesgo. O sea, yo sé cuánto cuesta. Y le puedo decir, mira, es que las cuentas que yo hago no te da. Entonces, a mucha gente le ha pasado esto porque los maestros no suelen presentar presupuestos. Digo maestros empíricos, ¿no? Hay maestros certificados que sí presentan y son muy juiciosos, pero hay mucho maestro empírico que no sabe de eso, sino que la experiencia le dice que esa obra vale 55 o 60 millones, pero no tiene. Y la gente desafortunadamente se deja llevar porque hay incluso maestros que son muy buenos vendedores, entonces te venden la idea. Y parece que todo va a salir bien, pero la verdad es que no sale, no suele salir muy bien. Y uno puede también establecer unos límites y alcances. Si yo tengo una obra y tenía presupuestado 100 millones y me está costando 150, o ya sé que tengo que hacer el esfuerzo por conseguirme los 50, o le quito cosas a mi obra que no voy a hacer porque solo tengo 100 millones de pesos, pero eso me permite eso, yo llego hasta aquí, vamos a hacer esto, no hagamos esto porque el dinero no me alcanza. Entonces miren que el presupuesto es muy importante para yo poder tomar todo este tipo de decisiones. Hay varios tipos de presupuestos, por ejemplo, les va a nombrar presupuesto de producción, el presupuesto de obra, presupuestos de requerimiento de materiales, de gasto de ventas, de gastos administrativos. O sea, hay varios tipos de presupuestos, ¿no? Nosotros aquí nos vamos a enfocar en el presupuesto de obra. Básicamente yo quiero mostrarles los componentes de un presupuesto muy sencillo. Aquí tengo un modelo muy sencillo que estas imágenes que ustedes ven aquí son tomadas de una plataforma que se llama ApuCons, que ya hablaremos de esta plataforma, que es la que yo uso para los presupuestos en estos momentos. Y este es uno de los reportes que me muestra ApuCons. Entonces, en las obras yo voy a tener unos capítulos y unas actividades. Cuando yo hablo de capítulos, estoy hablando, lo voy a decir así, ¿no? Es la parte como grande, es lo grande. Entonces tenemos preliminares, por ejemplo. Eso es un capítulo. Actividades preliminares de obra. Eso es un capítulo. Luego viene la cimentación. Ese es otro capítulo. Después viene la estructura, otro capítulo. Después viene mampostería o acabados, enchapes, estructura cubierta, ¿no? Instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. Esos son capítulos, es lo grande. Y dentro de esos capítulos, como ven aquí, ahí están en negrita, ¿no? Apucons los bota así, entonces tenemos los capítulos que son en negrita preliminares: demoliciones y remoción, pintura interior, acero de refuerzo. Esos son los capítulos. Dentro de estos capítulos, yo siempre voy a tener unas actividades que es lo que compone esos capítulos. Entonces, si yo tengo preliminares de obra,
Entonces tengo localización y replanteo, tengo descapote, campamento de obra, una red provisional eléctrica, una red provisional hidráulica, una red provisional sanitaria. Esos son preliminares, son las actividades que yo requiero hacer antes de arrancar mi obra. Entonces todas estas actividades suman el total del capítulo. Entonces si tengo 10 actividades de $1, ese capítulo va a costar $10. ¿Listo? Entonces yo sumo en el presupuesto todas las actividades de mi capítulo y el resultado el total de ese capítulo va a aparecer que es la suma de todas las actividades. ¿Listo? Entonces tenemos capítulos, tenemos las actividades. Aquí está el total de los capítulos. Repito que todo esto forma parte de la plataforma de Apucons que me bota estos reportes. Y aquí tengo el total de cada capítulo. Entonces lo que les decía, me suma la actividad, localización y replanteo. ¿Listo? Forma parte de los preliminares y me aparece aquí en donde está en negrita también el total del preliminar. Eso pasa con todos los capítulos, con la red hidráulica, sanitaria. Entonces, otro ejemplo, la red hidráulica. Entonces, ¿cuáles son unas actividades de la red hidráulica? La tubería de presión de media en PVC, el punto de media, llaves de paso o válvulas de cierre rápido. Esas tres, por ejemplo, son actividades de la red hidráulica. Si cada una cuesta $10, el total de la red hidráulica va a ser $30. ¿Listo? Que viene que la cimentación. Entonces tenemos vigas de cimentación, que tenemos zapatas, que tenemos pedestales, etcétera. Entonces, al sumar estos tres elementos de la cimentación, me aparece el total del capítulo de la cimentación. ¿Listo? Y así sucesivamente todos los capítulos. Y estos capítulos, ¿no? Estos capítulos, esos totales de las actividades que forman los capítulos, es lo que me va a conformar el total de los costos directos. Los costos directos son todas las actividades en donde se incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas. Esos son los costos directos. Eso es lo que me cuesta directamente esa actividad de una hora. Eso es lo que me cuesta. ¿Listo? Entonces yo tengo la suma de todos los capítulos, de todos los capítulos, la suma es este total de costos directos que me aparece ahí. ¿Qué sigue después? Pues en las obras hay costos indirectos, porque yo no puedo hacer una obra y simplemente pagar los costos directos. O sea, ¿y dónde está mi trabajo? Yo iré a ver el presupuesto. Tengo un residente de obra, tengo una residente CISO, tengo un asistente, tengo un auxiliar. Esa es la parte administrativa. Entonces yo debo cobrar por esa administración un porcentaje, que aquí tengo un ejemplo de valores, pero eso varía porque, por ejemplo, cuando se hacen proyectos con el Estado es mucho más alto, pero con entidades particulares uno lo puede manejar. Entonces hay lo que llamamos el AIU, una administración del 10%, por ejemplo. ¿No? Hay contratistas que cobran el 8, otros cobran el 12, el 13, el 15% de administración. Hay también los imprevistos, que yo debo incluirlos porque siempre pasan cosas en obra, y entonces yo recurro a este porcentaje del 3% del valor. Todo esto es porcentaje de los costos directos, o sea, de la suma de todos los capítulos. ¿Listo? Es este porcentaje. Entonces, en los imprevistos, lo que yo hago es que si me llega a pasar algo, porque siempre pasan cosas en las obras, entonces yo con ese imprevisto cubro estas cositas, que hoy llovió, no pude trabajar, que se inundó el sótano y me tocó evacuar el agua, entonces yo lo evacúo y eso me quita un poco de tiempo. Y si lo puedo, el valor no es muy alto y yo lo puedo incluir dentro de este porcentaje de imprevistos, lo incluyo. Pero si se me inundó el sótano y yo tengo que tirar una moto, 2, 3 motobombas para sacarlo, eso no es un imprevisto, es otra actividad que tengo que cobrarla. Y la utilidad, que es lo que yo me voy a ganar por hacer estas actividades. Entonces, que yo aquí la tengo en el 5%, eso también varía. Entonces, estos son los costos indirectos. El A y U, administración, imprevistos y utilidad, que deben ir en todas las obras. Cuando yo soy persona natural, hago esto. Cuando soy persona jurídica, le tengo que aumentar ahí debajo el impuesto, el IVA, pero sobre la utilidad. No sobre todos los costos indirectos, sino solamente sobre la utilidad, ¿vale? Si soy jurídico. En este caso, yo soy persona natural, entonces este es el esquema que manejo. Entonces, sumo estos tres resultados de la IU y me va a dar un total que son los costos indirectos. Cuando yo sumo los costos directos y los costos indirectos, voy a tener el valor total de mi obra. ¿Listo? Entonces, ahí tengo el total del presupuesto, que es cuando yo sumo los dos.
Bien, entonces ahí ya tenemos mi presupuesto. Esto es un presupuesto básico, pero digamos que ese formato que les acabo de mostrar, es un reporte que me bota Pucons, sirve para todo. O sea, para todas las obras. Lo que pasa es que depende del nivel de complejidad de cada obra, se te va a hacer más grande o más chico. Pero la base es eso. ¿Listo? Entonces, estos costos directos que ya se los explicaba, pues son el costo entre los materiales, la mano de obra y la herramienta. Entonces esto afecta pues directamente al valor de la obra. Y están conformados por estos conceptos que les doy aquí. Esta imagen la saco de la plataforma de Apucons que me la muestra así, la parte de insumos, ¿no? Que son los que son al final los costos directos. Y los costos indirectos también ya les expliqué, que hacen referencia a la estructura administrativa, en el caso de la administración, los riesgos normales previsibles que me toca asumir a mí como contratista, que son los imprevistos, y la utilidad que yo espero ganar por la ejecución de esta obra. ¿Listo? Esto es lo que generalmente o comúnmente se llama el AIU. ¿Listo? Estos son los conceptos básicos que yo quería mostrarles. Ya en otro video les voy a mostrar y voy a entrar a la plataforma de Apucons que les quiero mostrar. Porque me ha gustado mucho Apucons, porque mire, yo he utilizado otros softwares y hace poco hice un presupuesto en otra plataforma que la verdad es re complejo. La plataforma es muy buena, hay que reconocerlo, es muy buena. Pero asimismo como es muy buena, es muy compleja y no es tan fácil para manejarla. Entonces yo considero que en un proyecto grande, donde yo tengo muchas torres, tengo muchas cosas, me sirve. Yo hago control y hago una cantidad de cosas que vale el esfuerzo, porque son software muy costosos, pero también son muy útiles. Entonces yo sé que me van a servir, van a ser de mucha utilidad. Pero en el caso de Apucons es una plataforma muy sencilla, es todo muy práctico, armas tu presupuesto, tienes los APUs, tienes una buena base de datos, los modificas, creas muchas cosas, es muy práctico, ¿no? Es muy sencillo manejarlo. Entonces en otros videos les voy a mostrar cómo y nos vamos metiendo en el tema de Apucons. Pueden entrar a Apucons y mirar en www.apucons.com.co, que es Colombia, porque está en México, está en Bolivia, está en Ecuador, está en Colombia. Entonces, para que vayan, si quieren, ahí hay forma de registrarse gratis durante 7 días y miran la plataforma y se van dando cuenta que es muy fácil manejarla. Nos vemos en otro video para seguir hablando de nuestro tema de presupuestos. Adiós.